Leviatán es una criatura mítica, sobrenatural, descrita como un dragón o serpiente colosal creada por Dios, al inicio de la creación. Su historia es bastante conocida dentro del judeocristianismo, y se piensa que dicho monstruo aún está vivo, esperando en el fondo del océano el día del juicio final, esperando para castigar a los malhechores o para servir de alimento a los justos. No obstante, el monstruo marino no es una criatura originaria de las leyendas judías. Al parecer, su origen pertenece a culturas mucho más antiguas. Incluso son múltiples las civilizaciones que tenían en su acervo la leyenda de Leviatán. Pero, ¿cuál es el origen de semejante criatura fabulosa? Leviatán, según nuestra concepción, es un monstruo con figura de serpiente fabulosa, la cual habita en la profundidad del océano primordial, esperando el fin del mundo conocido. Aunque otras tradiciones bíblicas y extrabíblicas consideran que la serpiente fue destruida por Dios, por ejemplo, en un manuscrito apócrifo conocido como Apocalipsis Siriaco de Baruch, compuesto alrededor de los años 100 y 115 después de Cristo, se menciona: Behemoth se manifestará desde su lugar, y Leviatán ascenderá desde el mar, los dos grandes cetáceos que creé el quinto día de la creación y que reservé para ese tiempo. Entonces servirán de alimento para todos los que queden. O lo referido en la Biblia, en el Salmo 74, desde el verso 13 al 17. Tú dividiste con tu potencia el mar, quebraste las cabezas de los dragones marinos sobre las aguas. Tú despedazaste las cabezas de Leviatán, lo diste por comida a las tortugas de mar. Tú hiciste brotar fuentes y torrentes. Tú desecaste ríos de corriente perenne. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los límites de la tierra, verano e invierno. Tú los formaste. No obstante, también encontramos versiones que indican que no fue un leviatán, sino dos, un macho y una hembra, y que Dios Yahvé mató a la hembra y dejó vivo al macho. En síntesis, Leviatán, la serpiente tortuosa y huidiza, dragón colosal que habita o habitó los mares profundos, que despide chispas de fuego y humo por su nariz y fuego por su temible boca, hace hervir el abismo como olla. Tras sí va dejando vereda luminosa como una melena cana entre el abismo marino y causa terror entre los que escuchan su existencia. Por otra parte, la leyenda de Leviatán no es exclusiva de la tradición israelita y por ende cristiana. La leyenda sobre la gran serpiente es compartida por varias culturas, como la nórdica, conocida como la serpiente de Midgard o Jormungand. Esta serpiente fue hija del dios Loki y de la gigante Angrboda. Ella fue arrojada por los dioses al mar y allí ha crecido hasta que se ha vuelto gigantesca y escupe nefasto veneno. Pero, finalmente, Jormungand vendrá al final de los tiempos para destruir a los dioses Ases y matará al dios Thor con su poderoso veneno. Aunque Thor, antes de morir, también matará a la serpiente. Las antiguas leyendas de los mexicas, en México, también dan cuenta de un reptil de proporciones gigantescas llamado Zipactli. Este era un pez parecido a un caimán, el cual fue criado por los dioses Quetzalcóatl y Huitzilopochtli en la inmensidad del mar. Luego fue usada por los dioses para construir la tierra. Los antiguos egipcios le temían a una descomunal serpiente maligna llamada Apopis, la cual habitaba en la profundidad de los abismos. Era la oscuridad que atacaba todas las noches al dios Ra y que éste debía derrotar para un nuevo amanecer. Pero Apopis también tendría un final en el cual se le ve atada con cadenas, posteriormente herida, cortada y desmembrada con cuchillos y finalmente quemada. Finalmente tenemos el caso de Tifón, un colosal monstruo representado por la antigua tradición griega. Este fue hijo de Gea y Tártaro y enemigo de los dioses olímpicos. Era gigantesco y aterrador.
Su cabeza rozaba las estrellas y con sus brazos extendidos podía tocar a la vez oriente y occidente. De sus hombros salen 100 cabezas de serpiente luminosas y de sus 200 ojos despide fuego. No obstante, Zeus la destruyó con sus mortíferos rayos o la encerró bajo el volcán Etna. Estas serpientes o dragones sobrenaturales que se asemejan a Leviatán son en realidad el mismo Leviatán judio-cristiano, y es Leviatán una bestia que no es original de las leyendas hebreas. Indudablemente, Leviatán es de origen mesopotámico, es decir, la leyenda de Leviatán, Apopis, Tifón y los demás monstruos mencionados provienen de una de las primeras civilizaciones conocidas, las cuales se originaron desde hace unos 5000 años en Mesopotamia. Ahora bien, el origen del Leviatán bíblico lo podemos situar quizá en la antigua Mesopotamia, la actual República de Irak. Allí hace muchísimo tiempo, en época de la cultura hebrea, los hablantes de lengua acadia pusieron por escrito la prístina y primera leyenda de Leviatán, a la cual hoy se titula como el dragón gigante, en una versión que data del año 668 a 631 a.C., época de la biblioteca de Asurbanipal, y en un mito llamado la serpiente dragón, la cual proviene de la ciudad asiria de Asur y que data del primer milenio antes de Cristo. Parte de estos relatos se los menciono de la siguiente manera literal. Los habitantes de la ciudad estaban extenuados, el número de habitantes disminuía, pero sus gritos de angustia no eran en absoluto atendidos por los dioses. ¿Quién, entonces, ha creado este dragón? Solo el mar ha podido parirlo. Enlil, entonces, dibuja su silueta en el cielo. Su longitud era de 50 millas y su grosor de 1 milla. Su boca medía 6 codos y su lengua 12 codos. Alrededor de 12 codos se extendía el perímetro de sus orejas y 60 codos de distancia. Todos los dioses del cielo acabaron asustándose. Entonces, estos dioses arrodillados en el cielo ante Ea, al que Sin tiraba de un faldón de su vestido: «Vete a matar al Abu, oh Tispac, salva la vasta tierra y asume el poder soberano. Haz que sobre él se arrojen las nubes de lluvia, provoca la tempestad. El sello cilíndrico de tu cuello, ante ti, lánzalo y mata así al Abu». Entonces él hizo que se arrojasen las nubes de lluvia y que se levantasen la tempestad. El sello cilíndrico de su cuello ante él lo lanza y mata al Abu. Y durante 3 años, 3 meses y un día más, corrió la sangre del Abu. En el mito, la serpiente dragón recopilo los siguientes fragmentos. No vi allí a nadie, aquel monstruo yacía en el agua. Escucha, Aruru, préstame atención. Oh Aruru, eres la señora de los dioses. Entre tus 66 hijos varones y hermanos, ¿a quién concediste la fuerza? ¿A quién le diste el mayor poder? La diosa Aruru respondió sin titubear: se la concedí a Nergal. A Nergal le di el mayor poder. Escúchame, Nergal. Vas a ser la vanguardia para resolver una delicada situación. Nergal, el valiente, el encantador de serpientes, aceptó el encargo. Antes de marchar, se preparó para hablar y le dijo estas palabras al dios. Estas son 2 versiones de un mismo relato. Las mencionan como la madre mar produce o pare un dragón, una terrible y colosal serpiente que se bambolea en el agua, cuyo nombre es Labu, nombre que significa el furioso. Enlil, el rey de los dioses, solo puede observarla y dibujar su extensa silueta en el cielo. La gente se queja del pavor y del daño que realiza el dragón. No obstante, el dios de la luna, Sin, recurre al dios del ingenio, al gran Ea, para que éste busque una solución al problema. Al parecer, este designa al dios Tispac, un dios guerrero de segunda fila y que brilla por su ausencia en la mitología mesopotámica. Este dios perteneció al panteón de la ciudad de Esnuma. Ahora bien, este dios, siguiendo las instrucciones de Ea, lanza la tempestad contra la serpiente y lanza también su magnífico sello cilíndrico y mata a la serpiente. Por cierto, el mito 2
El héroe, al parecer, es el dios Nergal, dios del infierno, el que presuntamente vence al dragón serpiente. Labu, al parecer, es la versión tardía mesopotámica de Leviatán. Si pensamos que el libro de Job está inspirado en una narración sumeria y el libro de Job menciona a Leviatán, entonces podemos pensar que el origen de Leviatán se encuentra en Sumeria, por allá, por el año 2000 a.C. Por otro lado, tenemos que Leviatán y Labu son nombres de otro dragón que pertenecen a una literatura antigua. Esta es la hitita. Los hititas hacia el año 1200 a.C. pusieron por escrito un mito conocido como el canto de Uyikumi. Este mito nos habla claramente de un dragón tipo rocoso, tipo diorita, que fue engendrado en la laguna, es decir, en el océano primordial por el dios Kumarbi y una roca del agua. Kumarbi lo destinó a destruir el mundo de los dioses. El dios Enki luchó contra él, pero el dios perdió la pelea. Finalmente fue el dios Tesub, el cual es el mismo Enlil, el que luchó contra la serpiente de piedra y al parecer la venció. En suma, Uyikumi es el mismo Leviatán, el cual fue derrotado por Enlil, al cual conocemos como Dios Yahvé. En conclusión, el relato de Leviatán no es originario de las leyendas judio-cristianas y por ende de los antiguos hebreos. Los primeros en plasmar el relato por escrito fueron los hititas de la actual Turquía. En su relato mezclan a los dioses hititas con los mesopotámicos y ponen a Enlil-Tesub como el destructor del dragón. Ahora bien, los mitos más importantes de los hititas son de inspiración mesopotámica. Por ese motivo, podemos pensar que fue la cultura mesopotámica, sumerios, acadios, babilonios o asirios, los primeros en recitar de manera oral o escrita el mito de Leviatán, quizá por allá cerca del año 2000 a.C.